marco del Diplomado de Formación de Gerentes de Petróleo y Gas. El título de nuestra conferencia es de Mejoramiento in situ de crudos extrapesados y bitumen, a cargo de nuestro ponente invitado César Ovalles, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a compartir con nosotros esta información en la tarde de hoy. Saludamos a nuestros estudiantes y profesores que ya están conectados. Les recordamos que los micrófonos van a permanecer desactivados. Las preguntas las pueden hacer a través del chat de esta plataforma y al finalizar la ponencia nosotros las leeremos para que el ponente tenga a bien responderlas. Ahora, con ustedes el profesor ingeniero Juan Sabo, del equipo coordinador de este diplomado, para que nos presente la trayectoria de nuestro ponente invitado, César Ovalles. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a todos los alumnos e invitados. Quería mencionar particularmente que veo que está en el grupo el doctor Martín Essenfeld, el decano de los conocedores de los yacimientos. Entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación, Martín. Bueno, tenemos con nosotros a un distinguido venezolano muy conocedor de una materia que es fundamental para Venezuela, ya que, como ustedes saben, las reservas venezolanas son en su mayoría crudo, pesado y extrapesado, en gran parte de lo que él va a clasificar como bitumen, y él ha estado prácticamente involucrado con ese tema desde sus inicios. Él se graduó en la Universidad Simón Bolívar en química, y de eso tuvo un A&M también en química, y trabajó 16 años en INTEBEP, en donde se dedicó también a la investigación, pero también al fútbol, por lo que estoy entendiendo. Y después de su experiencia en el INTEBEP, y que incluía proyectos en la faja y mejoramiento de la faja, está con Chevron hasta la fecha, y ahí trabaja en el centro de investigación como investigador, y particularmente en las materias de química de hidrocarburos, mejoramiento de crudo pesado y utilización de CO2. César también es un escritor muy prolífico. Entiendo que tiene como 64 artículos que ha publicado en diferentes revistas técnicas. También tiene 46 patentes en los Estados Unidos. Ha escrito 4 libros. De paso, yo conocí a César indirectamente viendo uno de sus libros, y por eso fue que lo contacté. Y también ha participado en más de 100 presentaciones en conferencias científicas. Entonces, bueno, agradeciendo que aceptó esta invitación para hablarnos de un tema que domina con tanto detalle. Los dejo con ustedes, y después que termine, pues, hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, César. Muchas gracias por haber aceptado. Juan, muchísimas gracias por la invitación, y muchas gracias a María Estela, a Vincenzo por toda la logística en organizar este evento, y también muchas gracias a la gerencia de Chevron por la aprobación de esta charla. Aquí no vamos a compartir ninguna información confidencial. Este trabajo fue presentado ya a un congreso internacional que se llama Petroface, y cuando Juan me invitó a esta charla, le dije que ha estado como pedrada en hoja de boticario, porque ya la charla estaba preparada. O sea, realmente fue muy fácil, y esa es una de las razones por las cuales la charla está en inglés, pero yo voy a ir traduciendo a medida que avance el tema, y cualquier pregunta, cualquier definición, por supuesto la pueden hacer al final. Entonces, sin más, vamos a presentar entonces la charla. Esta es la biografía que ya Juan la describió perfectamente. Pueden ver mi escritorio. Hay algo que se ve perfectamente, Juan.
Ok. Sí, se oye y se ve perfecto. Muy bien. Ok, so esta charla está basada en este libro que tuve la oportunidad de publicar con la gente del CRC en el área de mejoramiento de crudos pesados, mejoramiento en subsuelo de crudos pesados y bitumen. Y vamos a empezar con una introducción, la cual ya le agregué algunos detalles técnicos sobre qué son crudos pesados y bitúmenes y cuáles son los problemas que tenemos con ellos. Entonces vamos a hablar un poco sobre la química, sobre la composición de esta materia prima tan importante para Venezuela y para el mundo, y un poco cuáles son sus problemas y cuál es su disponibilidad. También hablaremos muy someramente sobre los procesos de mejoramiento en superficie. No es el tema de esta charla, sino por qué esos procesos de mejoramiento en superficie lo queremos hacer en el subsuelo. Entonces vamos a hablar un poco de las ventajas y de los retos que hay en hacer o en tratar de convertir el crudo pesado y bitumen en subsuelo. Luego vamos a hacer una revisión de la literatura sobre los diferentes rutas que han sido evaluadas en el mundo a lo largo de estos últimos años sobre el mejoramiento del subsuelo, y vamos a presentar algunas información sobre la química de estos procesos, sobre los resultados del laboratorio, pero nos vamos a concentrar más en las rutas que han sido probadas a nivel de campo, dado que son las que presentan mayor potencial de desarrollo comercial. En la parte 4 vamos a hablar un poco sobre, sobre la huella de carbono que deja la producción de estos crudos pesados y específicamente en el área de desafaltación con solvente. Vamos a presentar algunos resultados recientes de nuestros laboratorios en Chevron sobre cómo reducimos esta huella de carbono utilizando esta ruta de desafaltación, y conclusiones y recomendaciones. Esta charla está basada en el libro, el cual lo puede conseguir en Amazon o con cualquier otro vendedor de libros en Internet. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco qué son crudos pesados y cómo se definen los diferentes tipos de crudos. Y esta charla, esta es la lámina que vamos a ver. Yo las traje porque quería empezar desde cero, desde cómo se definen estas materias primas. La ruta de la forma de definición es por la gravedad API, como se conoce. API es American Petroleum Institute, que es esta metodología o esta forma de definir los crudos. Se desarrolló a principios del siglo XX, cuando los primeros exploradores o los primeros productores de petróleo se dieron cuenta que el petróleo venía con diferentes densidades o diferentes presentaciones. Entonces la gravedad API tiene esta fórmula que está aquí abajo, bastante no compleja, pero sí muy particular, donde utiliza la gravedad específica del fluido y se aplica esta fórmula. Esta gravedad API nos lleva a que si la gravedad API o el resultado es mayor que de 45, se llama un condensado. Entre 32 y 44,9 se llama crudo ligero o liviano, entre 22 y 31 crudo mediano, entre 10 y 21,9 es crudo pesado, y por debajo de 10 se llama extra pesado, y mucha gente lo conoce como bitumen. En esta conferencia, crudo pesado, extra pesado y bitúmenes van a ser utilizados como sinónimos. Realmente el mejoramiento del subsuelo está apuntado hacia esta materia prima. Crudos o petróleo por debajo de 22, y así sea móvil o no móvil a condiciones de subsuelo, que es otra de las definiciones. Básicamente todo eso va a ser usado como un sinónimo. Y uno se pregunta, ¿por qué es importante esta gravedad API? Y fácilmente uno puede correlacionar el costo en dólar por barril con la gravedad API. Mientras la gravedad API sea mayor es el crudo. Fíjense que el eje de la Y no tiene unidades porque esto varía diariamente. Pero lo que sí no varía es que a medida que la gravedad API se hace mayor, el precio incrementa. Estos crudos, los crudos pesados, extrapesados y bitúmenes, tienen costos los más bajos, y se puede ver que la relación es una relación directa. Y eso es por eso que nos dedicamos a estos crudos. No por eso, ese es uno de los problemas, perdón, que tienen estos crudos. Pero todo el tiempo lo hemos estado llamando crudos pesados, cuando realmente lo que queremos decir con pesado es decir que es denso.
¿Qué quiere decir eso? Que si mantenemos el volumen constante, digamos un barril de petróleo de un crudo de 7 grados API, este barril de petróleo tiene 42 galones, o para decirlo en sistema internacional, 159 litros. Utilizando la fórmula, esos son 162 kilos. Pero si agarramos el mismo volumen y utilizamos un crudo liviano de 31, este barril pesa solamente 138. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos crudos pesados, nos referimos a crudos que son más densos. Y esa es una nomenclatura que a veces confunde, pero es lo que realmente nosotros utilizamos. O sea, crudos pesados son crudos más densos, manteniendo el volumen constante. Esto es importante porque uno se confunde, no entiende por qué un crudo es más pesado que el otro, cuando realmente lo que quiere decir es que es más denso. Ahora, ¿por qué nos interesa? Y es por esta materia prima, porque entre el 50 y el 70% de todos los hidrocarburos disponibles en el planeta son crudos pesados o bitúmenes, como queramos. En esta información del Departamento de Energía de los Estados Unidos, un poquito 2007, pero eso realmente no cambia, vemos que en los crudos pesados, el Medio Oriente, Suramérica y Norteamérica es las mayores reservas de esta materia prima, expresada en miles de millones de barriles. En billones en inglés es miles de millones. Si vamos a la parte de crudos por debajo de 10, Sudamérica, específicamente Venezuela, es la que más tiene reservas, seguido por Norteamérica, o sea, Canadá. Esta es la razón principal por la cual nos interesa, porque las reservas mundiales es el grueso, es la parte más grande de hidrocarburos que existe en el planeta. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas de estos crudos pesados? El primer problema que vemos es que tienen un bajo volumen de destilados. Cuando en un crudo liviano, tiene esta es una comiquita que más o menos describe cuál es la distribución entre destilados en gasóleos de vacío y en residuos. Vemos que los crudos livianos tienen una gran cantidad de destilados y de residuos de vacío, residuos de gasóleo de vacío, en la cual lo podemos vender como combustible. Son muy, muy valiosos. Y el residuo, que lo que queda, lo que es imposible de destilar o muy difícil de destilar, realmente es un desecho. Cuando vamos a estos crudos pesados, vemos que sus destilados muy poco, tienen algo de residuo de vacío, pero la mayor parte es residuo. Perdón, gasóleo vacío es residuo. Y este es el primer problema de estos crudos. Tienen muy pocos destilados y tienen una alta cantidad de residuos, por lo tanto son menos valiosos para la producción de gasolina, diésel y otros combustibles. Entonces los crudos pesados no solamente tienen ese problema, sino que también tienen un alto nivel de elementos no deseados, específicamente el contenido de azufre. Y en esta lámina pueden ver cómo la gravedad API varía con el contenido de azufre. A medida que la gravedad API disminuye, o sea, el crudo se hace más pesado, más denso, su contenido de azufre aumenta. Entonces, el crudo pesado no solamente tiene menos destilados, sino que también tiene bastante más azufre. Y como ustedes saben, el azufre es contaminante y hay que removérselo antes de poderse vender. Si esto no fuera poco, el contenido de nitrógeno es igual. Mientras más baja la gravedad API, mayor es el contenido de nitrógeno. Cuando el nitrógeno lo utilizamos en combustibles, como combustible se produce óxidos de nitrógeno, lo cual va a la atmósfera, lo cual si lo liberamos en la atmósfera produce lluvia ácida y bastante contaminación. Por lo tanto, hay que reducir el contenido de nitrógeno. Y así puedo seguir. Los productos pesados no solamente tienen, como dije, menos destilados, más residuos, más azufre, más nitrógeno, tienen mayor viscosidad, cuesta mucho moverlo, son bastante ácidos y tienden a corroer nuestras instalaciones de superficie, y tienen un alto contenido en metales como vanadio y níquel, e hierro, lo cual se tiende a depositar en los catalizadores y desactivarlo. Por lo tanto, este reto de estos crudos siempre ha sido un problema, y por eso en PDVSA, en INTEBEP, siempre estuvimos abocados al mejoramiento de estos crudos, en transformarlos de como vienen en el subsuelo en algo que nosotros podamos utilizar desde el punto de vista ambiental.
Esta es un poco la lámina de conclusión. Los crudos pesados por debajo de 22 tienen menos residuos, por lo tanto valen menos, alta viscosidad, por lo tanto son muy difíciles de producir y de transportar, más azufre, acidez, metales. En otras palabras, cuesta más producir y se vende por menos. Y eso es lo que conlleva al mejoramiento. ¿Por qué queremos mejorar? Y otra vez, como siempre tenemos que asociarlo, ¿por qué queremos mejorar? Bueno, primero, el mejoramiento es cambio permanente en las propiedades físicas del crudo por su transformación química. Y la razón principal que lo hacemos es porque su valor se incrementa. Por cada grado API que le subamos, aumenta el valor del crudo entre 20 a 50 centavos de dólar. Si le reducimos 1% en peso del contenido de azufre, el valor del petróleo aumenta entre 40 y 90 centavos, igual es la acidez, y en algunos crudos se usa diluente como para transporte, y por cada barril de diluente que dejamos de utilizar, ahorramos 80 dólares al precio actual. Y aquí tienen una foto de el mejorador, específicamente el mejorador que Chevron es accionista minoritario en José, en el estado Anzoátegui, en Venezuela. Los mejoradores de crudo son unidades o casi una refinería, son unidades bastante altas, complejas y costosas. En la química del mejoramiento hay realmente dos rutas para mejorar estos crudos pesados, ¿no? Estos crudos pesados tienen una relación de hidrógeno-carbono de 1 de 1.4 y tenemos dos rutas para mejorarlo a nivel de superficie. Y en superficie, en nivel de superficie tenemos dos rutas, la de rechazo de carbón, en el cual le quitamos los asfaltenos o el coque y producimos un crudo mejorado, y hay varias tecnología y la tenemos todas en nuestras refinerías como solvente desasfaltado en Cardón, Cardón o coquificación retardada en Amuay y en otra de nuestras refinerías. Otra forma de mejorar el crudo es por adición de hidrógeno, el cual utiliza técnicas de hidrocraqueo, hidrotratamiento, hidroconversión, que también tenemos en nuestras refinerías en Venezuela, y todas las refinerías a nivel mundial utilizan estas dos rutas para convertir este crudo pesado en algo bastante problemático, en algo que podamos vender y comercializar. Ahora bien, todas estas rutas, antes de ir al mejoramiento del subsuelo, se hacen en superficie. Entonces, la pregunta que se nos ocurre a nosotros es, ¿por qué no podemos hacerlo en el subsuelo? Y es donde entra la parte de mejoramiento del subsuelo. Ya voy a decir un poco las ventajas. Pero antes, me gustaría definir qué es mejoramiento subsuelo. Mejoramiento subsuelo es un proceso de conversión baja para el mejoramiento parcial del crudo pesado. No queremos hacer un mejoramiento total, una conversión total del crudo pesado a gasolina o en diésel. Sencillamente lo que queremos es una conversión parcial, porque nuestro objetivo es una reducción permanente de la viscosidad de la materia prima, un incremento en la tasa de producción y en la tasa y el acumulado de petróleo, y que este crudo parcialmente mejorado sea fácil transportarlo de forma estable, que no se formen materiales que precipiten en la mitad, y incremento en el valor del crudo al hacerlo transportable. Una de las formas que tenemos de medir la conversión es con el porcentaje de conversión del residuo. Ese residuo que ustedes vieron en la lámina anterior, que era marrón, en la comiquita que pinté, se puede medir o cuantificar como el volumen de destilados del producto menos el de la alimentación. Y esto conlleva a a diferentes tipos de niveles de conversión: baja, media y alta. En la parte de conversiones bajas tenemos el visbreaker y tenemos el mejoramiento subsuelo. Y a medida que aumentamos el nivel de conversión, como coquificación o craqueo catalítico, hidrotratamiento o hidrocraqueo, aumenta la severidad y aumenta el contenido de hidrógeno, aumenta el volumen de destilado, disminuye el de azufre, todas estas cosas que hacemos en superficie. Pero en subsuelo, nuestro objetivo no es producir una gasolina que salga sería un sueño prácticamente producir la gasolina directo del subsuelo. En este caso, queremos realmente un mejoramiento solamente parcial para
incrementar su producción y transportarlo, y luego hacemos el resto del mejoramiento en la refinería. Ese es un poco el objetivo a la cual estamos orientados. Pero, ¿por qué queremos hacer esto? O sea, ¿cuál es la idea? Si nosotros podemos hacer el mejoramiento en superficie, y en las refinerías modernas tienen algo, se puede hacer relativamente fácil, una tecnología conocida, bastante confiable y que ha estado ocurriendo desde el principio del siglo XX. ¿Por qué se nos ocurre hacer eso en superficie? ¿Cuáles son las razones? Y bueno, como ya mencioné anteriormente, la proposición de valor o la escala de valor es incrementar la producción volumétrica de los pozos y su porcentaje de recobro y incrementar su valor. De disminuir el consumo de diluentes. En el caso de Canadá, en el caso de Venezuela se utilizan diluentes para el transporte y queremos disminuir. Y un punto muy importante es reducir los costos de capital y los costos operativos. El mejorador de José, de la foto que les mostré anteriormente, costó a finales de los años 90, cuando se hizo, un costo de $8.000 millones. Si quisiéramos montar un mejorador igual, en estos momentos, casi más de 20 años después, nos costaría nada menos que $25.000 millones una unidad nueva. Entonces, cualquier cosa que nos ayude a disminuir el costo de capital es bienvenida. Igualmente, el costo operativo. O sea, operar esos coker y esos hidrotratadores conlleva bastante dinero, conlleva el uso de hidrógeno, que hay que generarlo. Todas estas cosas nos lleva a que si logramos hacer un mejoramiento parcial, somos más rentables que otros. Y recientemente, una de las razones que más ha impulsado la tecnología es que son tecnologías ambientalmente amigables. En otras palabras, si para producir crudos pesados se utiliza vapor para calentar el subsuelo y disminuir su viscosidad y aumentar la producción, si logramos mejorarlo sin la producción de vapor y producción de gases de efecto invernadero, eso es más ambientalmente amigable. Otra de las razones, y vamos a ver, es que si logramos dejar en el subsuelo esta serie de, que lo llamamos contaminantes, como azufre, nitrógeno o estos metales pesados, si no tenemos que traerlo en superficie, sino dejarlo en el subsuelo, tenemos un problema menos que resolver aquí a nivel de refinería, sino que además de eso tenemos menos problemas de contaminación a tener estos materiales que son muy tóxicos en la superficie. Es mejor dejarlos en el subsuelo, donde originalmente siempre han estado y no han causado problemas. Hay otras razones para usar mejoramiento de subsuelo, como disminuir los costos de levantamiento, los costos de transporte, y un detalle muy importante para los químicos y los ingenieros es que el medio poroso, o la formación mineral, o el yacimiento, lo podríamos usar como un reactor catalítico, un reactor químico a fondo de pozo. Todas estas cosas son muy interesantes, que nos conlleva a que mejoramiento de subsuelo sea algo muy atractivo, y no solamente para Venezuela, sino para países como Canadá, a China, inclusive las zonas de crudo pesado de Estados Unidos y del Medio Oriente. Pero bueno, si todos sabemos que si esto fuera fácil, ya lo hubiéramos hecho. Tan sencillo como eso. Mejoramiento de subsuelo tiene retos muy grandes, y en rojo pueden ver dos de los grandes retos, y es que el controlar procesos y monitorear, o sea, hacerle seguimiento a procesos a fondo de pozo es bastante difícil. En superficie tenemos un reactor que lo podemos ver, tocar, lo podemos poner altamente instrumentos y sensores para controlarle presión, temperatura, tomar muestra para análisis químico. Tenemos todo ahí. En superficie no es así. En superficie tenemos un conocimiento general de lo que es el yacimiento, tenemos un conocimiento, no tenemos técnicas para monitorear. Cada vez tenemos más técnicas, pero no tenemos técnicas que realmente, al igual que tenemos en superficie. Por lo tanto, mucho modelaje, mucho conocimiento previo ayuda a controlar este proceso, y este punto ha sido una de las cosas más difíciles de lograr, es el control del proceso a nivel de fondo de pozo. Otra cosa que no tenemos a fondo de pozo es que es el mezclado. En superficie nosotros generamos nuestros reactores y nuestros tanques y nuestra tanque de almacenamiento y nuestros tanques
para incrementar lo más posible el mezclado, de manera de que se logra llevar la química del proceso a los productos que queremos. En el fondo de pozo, con la presencia del medio poroso, el mezclado es bastante difícil, bastante bajo, y esto es algo que tenemos que controlar, tratar de mejorar la difusión de los productos de partida en medio, y esto es otro de los problemas. Para hacer una larga historia corta, hay otros retos, como por ejemplo, cada pozo y cada yacimiento requiere tratamiento individual. La naturaleza no es homogénea. En superficie nosotros hacemos nuestros lechos catalíticos perfectamente homogéneos para poderlos controlar muy bien. La naturaleza no es homogénea, es bastante heterogénea. En un yacimiento, a 1 metro de distancia de un pozo, puede ser totalmente diferente a otro. Por lo tanto, esto es bastante complejo y hay que entenderlo, y la geología y la geomecánica juegan papeles muy importantes. Luego, la temperatura de yacimiento es también más baja con respecto a las temperaturas en las que nosotros hacemos las reacciones químicas. Los yacimientos pueden estar a temperaturas tan bajas como temperatura ambiente o 40, o por ejemplo, en el caso de Boscán, en el estado Zulia, puede llegar a temperaturas de 90 grados centígrados, pero los crudos pesados son realmente se encuentran en zonas relativamente someras. Sus temperaturas no son muy altas, por lo tanto requiere una fuente de energía para lograr esta reacción, y esto es otro de los problemas que hay que gastar. Hay que gastar energía para mejorar la eficiencia de estos procesos. Y finalmente es la parte de ambiente, que es muy importante en este siglo. Si nosotros vamos a agregar productos químicos o vamos a hacer algún tipo de conversión catalítica, inyectar un catalizador a fondo de pozo, eso es lo mismo como liberar un agente químico en el ambiente. Y hay que entender muy bien qué hacen esos químicos una vez que nosotros los liberamos en el ambiente o los inyectamos a un yacimiento, y de entender si este químico va a alcanzar los acuíferos o las zonas de producción de agua, nos va a contaminar. Hay que entender muy bien, y estos son algunos de los retos importantes en esta tecnología. Pero por supuesto, eso no ha detenido la invención, el desarrollo de nuevas tecnologías. Hay muchas ganancias, como ustedes vieron, y muchos retos que responder. Y en el arte previo se han realizado pruebas a nivel de campo en 4 rutas más importantes. Está la ruta de conversión térmica, algo así parecido a lo que es un beach breaking en superficie. Se ha hecho eso en el nivel de subsuelo, ya vamos a hablar sobre ello. Se ha hecho reacciones de adición de hidrógeno o hidrogenación en presencia de catalizadores, y agua como fuente de hidrógeno. Otras rutas que se han investigado a nivel de campo ha sido combustión in situ o inyección de aire en presencia de un catalizador para hacer el mejoramiento del crudo, y el proceso de desafaltación con solvente, que es una separación física en donde se deja el asfalteno o la parte no soluble en el subsuelo, y se levanta a superficie solamente la parte que nos interesa. Todas estas técnicas han sido desarrolladas y probadas a nivel de campo en diferentes lugares del mundo, y vamos a describirlas una por una para tener una visión general sobre estos procesos. Los procesos de conversión térmica, el ejemplo clásico es el proceso Shell, que es el proceso de mejoramiento en situ Shell, cual ha sido probado en 5 pruebas a nivel de campo, y consiste en el calentamiento a fondo de pozo a temperaturas tan altas como 370 grados centígrados, esto es bastante alto, con un pozo horizontal calentado, y se tiene un pozo productor en el tope. Esta temperatura, 370 promedio, se lleva en yacimientos, conlleva a que el pozo calentador tiene que estar a temperaturas muchísimo más altas para que todo el yacimiento se caliente a estas temperaturas en un periodo relativamente corto. Si no, no sería rentable. Este calentamiento conlleva después de un periodo de espera o de reacción a la producción de compuestos de productos ligeros, dejando el coque en el subsuelo, de manera de no levantar un producto residual
de bajo costo y difícil de manejar en superficie. La química de este proceso es un craqueo de las moléculas. Si nosotros los químicos nos gusta hablar de moléculas de hidrocarburos como R1 y R' y R2', a estas temperaturas de 370 grados centígrados y durante varios días, se rompe el enlace entre estos hidrocarburos, generando compuestos ligeros. Asimismo, como se generan estos compuestos ligeros, se forman compuestos olefínicos o dobles enlaces y la reacción se continúa por un mecanismo que se conoce como reacciones de radicales libres, que podemos hablar con más detalle si ustedes están interesados. Esta tecnología ha sido probada desde finales de los años 90 por Shell en Colorado, en las arenas de esquisto de mahogany. Ha sido probado en Canadá, en el yacimiento crudo pesado de Viking. También ha sido probado en este yacimiento Grossmont, que es interesante porque es un yacimiento de crudos pesados de roca carbonácea, es un carbonato, no es una arena, es un carbonato. Y actualmente está siendo evaluado en las arenas de esquisto de Jordania. Y esta tecnología es interesante porque lleva un incremento de la API desde alrededor de 7 a 30, o sea, 23 grados API de incremento para que se puedan cumplir las especificaciones de transporte por oleoducto. Además del incremento de la API, conlleva a una disminución del contenido de azufre un 60%, produciéndose en la mayor parte de H2S que se maneja en superficie. Shell ha dicho que su tecnología está madura y actualmente está en etapa de comercialización, específicamente en Jordania. Desafortunadamente, este proceso produce olefina, la cual puede llevar a inestabilidad del crudo. Por lo tanto, y esta información no ha sido compartida por Shell, por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando se analiza este proceso. Este es el caso típico para la parte de conversión térmica. En hidrógeno, en adición de hidrógeno, es un método de mejoramiento del subsuelo que ha sido probado en varias oportunidades, específicamente en 3 oportunidades en China, y el proceso, la química, se conoce como la química de acuatermólisis. Ya voy a hablar un poco de la química. Este proceso probado en la China ha sido realizado en 3 diferentes yacimientos de ese país y utilizan vapor como fuente de hidrógeno en presencia de un catalizador. Este catalizador es capaz de activar la molécula de agua y utilizar el hidrógeno para producir agua. Y la reacción química que se conoce es el acuatermólisis o una pirólisis en presencia de agua o hídrica, como llamaríamos aquí, y utiliza la reacción catalítica de la relación gas-agua, o aquí está water gas sheet, de transformación gas-agua, debo decir. En este proceso, el crudo pesado y el bitumen reacciona en presencia de la formación mineral como un catalizador heterogéneo, o pues se puede añadir un catalizador homogéneo también, ellos lo han añadido, el cual a las temperaturas de vapor se produce un crudo mejorado y una serie de gases como H2S, el CO2, monóxido de carbono, lo cual en presencia del catalizador genera hidrógeno para continuar la reacción de mejoramiento. Estos reportes han indicado que hay reducciones en la viscosidad del crudo, si se trata de esta manera, y usando un catalizador de molibdeno, un catalizador de hierro, un catalizador de cobre. Han observado reducciones a nivel de laboratorio del 93%, y cuando van al campo los valores disminuyen, que son las barras en verde. Y esto es uno de los puntos interesantes de esta tecnología, que si funciona bien en laboratorio, muy probablemente funcione menos eficientemente en campo, y es uno de los puntos que habría que mejorar y que investigar en el futuro. Estos reportes de China nos dicen que no solamente hay reducción de la viscosidad, sino que también hay disminución del contenido de azufre en casi un 80%.
Desgraciadamente, sí, como se dicen las cosas buenas, hay que decir un poco cuáles son los retos. Y el reto principal aparentemente es cuál es el estado final del catalizador. Y si ese catalizador se puede extraer del crudo mejorado y reciclarlo. No se ha dicho, no, realmente no hay reportes qué ha pasado con este catalizador una vez que se inyecta. Y no es relativamente fácil predecir que si le inyectamos metales pesados como el molibdeno o cobre en el subsuelo, hay que tener mucho cuidado que eso no lleguen a las fuentes de agua de la población, porque puede haber problemas de contaminación. Y este es otro de los retos que tenemos que responder en esta área. La tercera ruta que se ha usado para mejoramiento de subsuelo es la parte de combustión in situ. Y aquí esta prueba de campo se realizó, dos pruebas de campo se han realizado en Canadá, y el proceso se conoce como TAE, que en inglés significa Total Heel Air Injection, o inyección de aire de la parte, más lejana a la producción a la parte más cercana. En el pozo horizontal, este sería la parte más lejana y este sería la parte más cercana. La idea es inyectar aire de un pozo vertical de manera que el frente de combustión se mueva de la punta del pozo hacia el pozo productor y generar el crudo mejorado. Varias reacciones químicas ocurren reacciones químicas a baja temperatura, en el cual el crudo pesado reacciona con aire para producir compuestos oxigenados que no son realmente el punto final, sino más bien incrementarían la viscosidad del crudo y son difíciles de manejar en superficie. Se quiere generar productos o generar la reacción química a alta temperatura y producir hidrocarburos ligeros y gases que se puedan manejar dejando el coque en el subsuelo. En esta prueba de campo que se hizo en el 2009 hasta el 2011, los reportes que tenemos en Canadá indican que efectivamente se incrementa la gravedad PI en 2-3 puntos, se disminuye el contenido de azufre y se disminuye también el contenido de asfalteno, o la especie más difícil de manejar en superficie. Por lo tanto, sí, hasta cierto punto fue un caso exitoso. Entre el 2009 y el 2015 se hizo una prueba semi-comercial en la provincia canadiense de Saskatchewan. Aquí tienen una foto aérea de esa prueba de campo, en el cual se produjeron algo así como 123 barriles diarios de crudo por varios años, y se incrementó la gravedad PI a resultados entre 14 y 17 dependiendo de esta operación. Se produjeron más o menos 500,000 de barriles entre estos, con un incremento en la gravedad PI entre 3 y 8. Desafortunadamente, esta tecnología fue un poco decepcionante. Estas velocidades o estas tasas de producción de petróleo son más bajas que las que normalmente se ocurren con SAGD, que es el Steam Assisted Gravity Drainage, el drenaje de crudo asistido por gravedad en presencia de vapor. Esta es la tecnología más convencional para usar en Canadá, y estos procesos de inyección de aire son tienen menos velocidad, menos tasa de producción. Por lo tanto, si no se cumplen esos objetivos, el proceso fue cancelado y no tenemos información sobre nuevas pruebas. Ellos trataron de mejorar la velocidad o la tasa de producción usando un catalizador en el revestidor o en el casing perforado, en el revestidor perforado que ellos estaban utilizando. Sin embargo, el catalizador se les desactivó y se les bloqueó el pozo. Realmente esta tecnología no fue exitosa. La tecnología que sí vemos que ha sido más exitosa es la parte de inyección cíclica de propano. Y quiero aquí presentar una prueba de campo que se hizo en INTEBEP en el año 2000, en el cual se inyectó gas natural, líquidos de gas natural
conteniendo 80% propano en el subsuelo, y después de unos meses de espera, de unos días de espera, no meses, días de espera, se produce la precipitación de asfalteno y se produce un crudo mejorado. Y esta es la foto de la cabezal de pozo, o se le conoce jocosamente como el árbol de Navidad, en el cual la línea que ustedes ven nueva es la línea de inyección de propano. Atrás tienen las unidades de producción. Este es un pozo de la faja del Orinoco, como mencioné. Los resultados fueron muy interesantes porque se incrementó la tasa de producción del crudo de 50 barriles diarios a 300 barriles diarios. O sea, tenemos 6 veces incremento de producción, y aumentando la gravedad API de 10, la gravedad API, correcto, hasta 20, de un valor originalmente de menos de 10 hasta 20 grados API. Aquí vemos la gráfica de API contra el número de días, al principio bastante alta y luego regresa al valor original. Estas inyecciones, estas desafaltaciones a nivel de superficie han sido probadas en Canadá, por ejemplo, y en el 2015 se inició una tecnología que se llama Ensolve, el cual incluye la inyección de butano a las arenas bituminosas canadienses. El mecanismo ocurre a una inyección, una condensación del propano a las condiciones de yacimiento de Canadá, las cuales, por cierto, son significativamente más frías que las nuestras en el Orinoco. Pero a estas presiones el butano condensa, le entrega el calor que trae al yacimiento, por lo tanto esta viscosidad disminuye, ayuda a disolver el crudo y induce la precipitación de asfalteno en superficie, en subsuelo, llevando la gravedad API de entre 8 y 9 a 13, 14. Y además de eso, los metales pesados y parte del azufre se quedan en el subsuelo. Y esta es un poco la gráfica. Se inyecta el butano en el pozo horizontal superior, se produce una cámara de solvente, y por gravedad cae el crudo mejorado al pozo productor, y se produce el crudo mejorado. Estas pruebas fueron exitosas y se produjeron 125,000 barriles de crudo sintético antes de haber terminado la prueba. Y aquí están un poco los detalles técnicos de la geología y las especificaciones del yacimiento que fueron liberados por la compañía que hizo la prueba. Esto nos conlleva al siguiente punto, pues, y es el último punto de la charla de hoy, que es la reducción de la huella de carbono en la producción de crudo vía desafaltación. El proceso que acabamos de ver de Ensolve, que fue exitoso en nivel de yacimiento, tiene uno de los problemas principales, es que utiliza una relación solvente a crudo de 4. Eso quiere decir que por cada barril de crudo mejorado tenemos que inyectar 4 barriles de solvente en el subsuelo. Imagínense una recirculación en superficie. Este crudo mejorado se separa el solvente y se inyecta. Tenemos que recircular 4 veces el solvente para obtener por un barril de crudo. La prueba que hicimos en PDVSA tiene una relación de 1 a 1. O sea, realmente por cada barril de crudo que se inyectó se produjo 1 mejorado. Estas altas relaciones nos conlleva a que el reciclo de solvente es importante, es significativo, y va a llevar una huella de carbono relativamente alta. Tenemos que calentar, bombear, comprimir estos solventes continuamente para mejorarlo. Entonces, esto nos llevó a que en Chevron que queremos desarrollar aditivos o alguna forma de disminuir el consumo de solvente. Y eso nos llevó al desarrollo de lo que nosotros llamamos precipitantes de asfalteno. Son aditivos que se usan en bajas concentraciones para reducir la relación solvente a crudo, de manera que se utilice menos solvente, utilizamos menos energía y por lo tanto producimos menos gases de efecto invernadero. Igualmente, si logramos eliminar la generación de vapor,
es muy importante. Cuando generamos vapor, tenemos que consumir energía, generalmente es gas natural, lo cual libera gases de efecto invernadero como dióxido de carbono al aire, lo cual conlleva a un problema del ambiente ambiental. Por lo tanto, si nosotros agregamos este precipitante de asfalteno antes, eliminamos el solvente, no, disminuimos o eliminamos completamente la adición de vapor y utilizamos menos energía para la separación y el calentamiento del crudo. Este concepto y estos materiales fueron patentados y el mecanismo fue publicado en una revista, ya si quieren un poco más de información técnica. Finalmente, estos productos, estos precipitantes de asfalteno, tienen un problema adicional, es que son compuestos sólidos, por lo tanto, nosotros nos movimos a desarrollar precipitantes de asfalteno que pudieran moverse en la fase gaseosa de manera de penetrar más a nivel de yacimiento, inducir la precipitación de asfalteno e incrementar la velocidad, tasa de producción de crudo sin tener que usar tanto solvente. Y últimamente hemos estado desarrollando una serie de precipitantes de asfalteno que pueden hacer esto, viajar en forma de gas a través del medio poroso, de manera, en presencia o no de vapor o en presencia o no de un solvente. Nosotros queremos realmente eliminar vapor, usamos un solvente precalentado, de manera de que en un esquema, algo así como en dos pozos horizontales, y esta foto es la vista frontal de una tecnología de SACD, en el cual el solvente, el aditivo, viaja junto con el solvente o con el vapor a contactar el crudo y precipitarlo sin reduciendo el consumo de solvente y de vapor. Estos compuestos se usan en baja concentración y son disponibles a nivel comercial. Y esta invención justamente acaba de salir ahorita en abril de este año, lo cual conlleva a utilizar menos solvente y hacerlo más ambientalmente amigable. Entonces yo quisiera concluir, ya son 50 minutos, con los mensajes. El primero, lo que tenemos que tener es que los crudos pesados o bitúmenes o extrapesados van a continuar siendo importantes en la dieta energética del mundo en los próximos años. Como ustedes mencioné, 50 al 70% de las reservas de hidrocarburos son de crudos pesados y bitúmenes. Por lo tanto, esa fuente de energía va a estar disponible si la queremos utilizar. Tecnologías que transformen estos crudos pesados y bitúmenes en el subsuelo, o lo llamaríamos una refinería a fondo de pozo, y son capaces de entregar productos de mejor calidad, con el menor impacto químico posible y utilizando energías renovables, tienen una gran potencialidad en los próximos años. Por supuesto, si las partes pesadas y los asfaltenos lo podemos dejar en el subsuelo y el solvente y el vapor se pueda reciclar, vamos a tener un proceso que es ambientalmente amigable. En todo esto, realmente las rutas de desasfaltación de solventes son las que demuestran el menor huella de carbono de todas las que hemos visto y presentan el menor número de inconvenientes. Yo quisiera terminar agradeciendo a los coautores de los artículos y patentes en Chevron y nuestro colaborador en la Universidad de Calgary en la parte de caracterización, Chevron, la gerencia de Chevron de aguas abajo o de downstream, y el área de crudo pesado por la ayuda financiera. Y termino y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, César, por esta ponencia. En el chat tenemos algunas preguntas, vamos a formularlas. Acá está la primera, es de Gilberto Morillo. Gilberto nos pregunta que cómo se compara este proceso con el presentado por otro profesor que se llama Christian Hovsepian, también para mejorar crudos pesados y bitúmenes, costos comparativos, otros aspectos. No sé si tiene respuesta para esta pregunta y si pudo
si tiene información sobre esta ponencia. No tengo información Sí, sobre la charla del profesor. exactamente. ¿Cuál fue el título de la charla? Si me lo refrescas. ¿Tú te acuerdas También fue mejoramiento de crudo pesado. en Pero superficie o en subsuelo? bueno, creo que aquí nos puede ayudar Juan. Subsuelo, por cierto, que él me pidió si podía escuchar la charla de César. No sé si pueden chequear si está en el... No, creo que no está conectado. Yo No, tampoco lo veo allí. no, Pero bueno, fueron, ¿cómo se llama? Estudios que tienen similares, pues el mismo tipo de cosas. Yo no tengo a mano la cosa para compararlo, pero son técnicas o procesos parecidos de lo que está ocurriendo. Entonces, Entonces, él por cierto, Obsepian, te conoce, o sea, conoce tu trabajo porque me escribió para decir que se quería conectar porque quería escuchar porque conoce de tu trabajo. sí, así es. no habría esa respuesta se la debemos entonces a Murillo. Perfecto. Continuamos con la próxima de Simón Carrasco. Ante todo, muchas gracias por su excelente ponencia. ¿Qué efectos tiene estos mejoramientos del crudo extra pesado en el gas asociado? ¿Son favorables estas tecnologías para la industria petroquímica? Como ya viste, alguno de estos procesos produce H2S y monóxido de carbono y CO2 cuando hace la transformación del crudo, y eso hay que removerlo antes de utilizarlo. Entonces, si utilizas técnicas como procesos térmicos, adición de hidrógeno y combustión, el gas asociado te va a venir con altos contenidos de azufre, alto contenido de CO2 y monóxido de carbono también. Y no me extrañaría que vinieran otras cosas, otros compuestos azufrados volátiles, tales como mercaptanos y tioles. Entonces, el gas asociado de esos tres tipos de procesos va a ser, hay que pretratarlo, no me queda la menor duda. En el caso de desafaltación, dado que no hay ningún craqueo a alta temperatura, el gas asociado no debería tener ningún cambio en sus propiedades, sobre todo a nivel de contaminante. Ok, Juan Diego Molina pregunta, ¿las reacciones de conversión térmica en subsuelo siguen un mecanismo similar a la del craqueo térmico en superficie? Sí, absolutamente. Es el mismo mecanismo. A diferencia de superficie, en superficie tú controlas muy bien el tiempo de residencia, controlas muy bien la temperatura y la homogeneidad térmica del reactor, y entonces tú optimizas el proceso térmico, tal como visbreaking o cualquier otro, coquificación retardada sería el otro caso de craqueo térmico. En el subsuelo eso no es posible, no es posible, no, es difícil de lograr. La gente de Shell trabajó, como tú viste, desde hace más de 20 años, ha trabajado en esta área y ha logrado algún tipo de control, pero aún así, lograr el control de temperatura y maximizar o maximar la producción de destilado a fondo de pozo es siempre un reto. Es un reto y tenemos más tecnologías para hacer un monitoreo en el fondo de pozo. Tenemos mejores procesos sísmicos, inclusive a base de sísmica, para ver qué es lo que está pasando, pero aún así es difícil. Entonces, la química es la misma, la química es siempre la misma. Lo que va a cambiar es el mezclado y la difusión de reaccionantes. Gracias. Continuamos con la próxima de Víctor Rivas. Pregunta, ¿en qué lugar del mundo actualmente se trabaja con mayor desarrollo ese concepto de transformar los yacimientos en refinerías in situ? Ya que resulta interesante afianzar tales tecnologías desde el punto de vista ambiental, económico, sería gran punto a favor para la industria. Bueno, en estos momentos, no tengo conocimientos de pruebas que estén ocurriendo, ¿no? La caída de los precios del petróleo en el 2018 y la pandemia en el 2020 atentan generalmente con el desarrollo de tecnologías así como esta.
Si no hubieran ocurrido esas dos cosas, probablemente la tecnología de Ensolve en Canadá se hubiera masificado, por decirlo de alguna manera, y estarían ellos produciendo petróleo utilizando desafaltación. Asimismo, no tenemos conocimiento si hay una prueba en China que está ocurriendo y la información no es pública, por lo tanto no podría responderte. Y lo último que sí se está haciendo en estos momentos es una prueba de campo de calentamiento con radiofrecuencia. La está realizando una compañía canadiense. Y este calentamiento con radiofrecuencia puede llevar a temperaturas tan altas para que ocurra el craqueo térmico en el subsuelo. Y a pesar de que en estos momentos ellos no están orientados al mejoramiento en subsuelo, están orientados hacia la prueba de concepto de mejoramiento con radiofrecuencia. Es algo así como con microondas, pero con frecuencias en la parte más baja. Esta tecnología está siendo probada, potencialmente puede ser usada para mejoramiento en el subsuelo. Estamos pendientes, con ellos, tenemos contacto cada cierto tiempo para ver cómo anda su tecnología. Muy bien. Lino Juan Carrillo pregunta, ¿cómo se compara estas tecnologías con la desarrollada por el equipo de Pedro Pereira, ex Intevep, y el profesor en la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá? Sí, en el área de hidrogenación, Pedro, por supuesto, un amigo mío y colaborador, hemos publicado papers juntos en diferentes áreas. Conozco muy bien su tecnología, inclusive fui jurado de una de sus tesis de uno de sus estudiantes de doctorado. Es una tecnología de adición de hidrógeno, utilizando un catalizador para acelerar la adición de hidrógeno al crudo pesado. No la incluí en esta charla porque la prueba de campo de la tecnología de la Universidad de Calgary y Pedro Pereira no ha sido probada a nivel de campo. Ellos tienen varias ideas, entre ellas probar esa tecnología en México, donde hay también importantes yacimientos de crudo pesado, pero hasta el momento esa prueba de campo no se ha realizado. En el libro van a encontrar una sección de 10, 15 páginas o más explicando un poco el desarrollo de Pedro, el profesor Pereira, en esta área. Pero como no ha sido probada a nivel de campo, no la hablé en esta charla. Pero tiene bastante potencial. No, César, la pregunta que hizo Morillo al principio, lo acabas de responder porque Cristian Hovsepian trabaja con Pereira y es la misma tecnología que estás hablando de adición de hidrógeno. Y es correcto, no ha sido probado en el campo. No ha sido probado en campo. Sin embargo, yo estoy igualito, estamos en contacto con ellos. Siempre pendientes de cómo se mueve. Ellos tienen varios frentes, ¿no? México es uno de ellos, pero hay varios inversores canadienses interesados en probarla. Pero con precios de petróleo como los teníamos en el 2018 y pandemias y la economía mundial como está, esto atenta contra el desarrollo de tecnología. Pero es muy importante. Tecnologías de mejoramiento en subsuelo tienen un impacto ambiental significativo y por eso es que Canadá está muy interesado en ese desarrollo. Muy bien, continuamos con la próxima pregunta de Rodrigo Guerrero. Muchas gracias por compartir parte de su trabajo. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué estrategias utilizan para mitigar los daños permanentes a la formación? Segundo, ¿es el proceso de desasfaltación in situ un proceso intermitente o se puede realizar de manera continua? Déjame responderte la segunda. Primero, ambas cosas. Puede ser intermitente, como la inyección cíclica de propano que tuviste, que le hicimos aquí en el Orinoco, o puede ser continua, como el Ensol. En la inyección de solvente puede ser las dos cosas, discontinua o continua. En el caso de daños en la formación, es un caso que todavía está en estudio.
Si uno precipita afaltenos o insolubles en el solvente a fondo de pozo, ese precipitado, por supuesto, que va en el medio poroso y, por supuesto, que va a disminuir la permeabilidad de la formación. Lo que sucede es que los medios porosos se encuentran generalmente en arenas y las permeabilidades están en el orden de los darcis. O sea, en el caso de hamaca tenemos entre 6 y 10 darcy de permeabilidad. En el caso de Canadá, en las arenas de Athabasca, igual, 5, 6, 7 darcy. Si se precipitan los asfaltenos en ese medio poroso de alta permeabilidad, tienes unas reducciones entre 20 y 30% de la permeabilidad. O sea que si arrancas con 10 darcy, terminas con 7 darcy. 7 darcy es una permeabilidad muy alta. Entonces, esta precipitación o esta desafaltación in situ disminuye la permeabilidad, pero no te bloquea el pozo. O sea que puedes seguir produciendo en forma continua o discontinua. Y eso es básicamente lo que esta prueba de campo de ENSOL demostró, que no hubo precipitación sólida a nivel de fondo de pozo, pero no hubo cambios en las tasas de producción significativos. Gracias. Continuamos con la próxima, la fórmula Jorge Echenaguas. Comenta, la precipitación de asfaltenos en la arena productiva puede tapar los poros de la arena. En el furrial, ese es el principal problema, por lo que había que mantener 16.000 psi de presión para evitar taponamiento de asfaltenos. Correcto. ¿Cómo se previene el taponamiento de los poros de yacimiento? Esa pregunta ya la respondí. Los crudos pesados tienen permeabilidades muy altas. O sea, si tú tienes bueno, yo no conozco, pero seguro que hay yacimientos de crudos pesados con permeabilidades en el orden de los milidarcis. En estos yacimientos de pesados con milidarcis, yo no inyectaría solvente porque taponas la formación. Como tú, el estudiante sabe, el crudo furrial es un crudo muy, muy liviano. De hecho, es un lomito prácticamente, no hay planteado mejoramiento, ya el crudo sale mejorado de naturaleza, por lo tanto no está planteado para esto. Por ejemplo, si agarramos un crudo, por ejemplo, como Boscan, que tiene una gravedad API de 10, las permeabilidades, si mal no recuerdo, están en el orden de 2, 3 darcy. Precipitamos los asfaltenos y va a disminuir 30% y por lo tanto todavía tenemos espacio o permeabilidad suficiente para mantener las tasas. Eso no es un problema. Entonces, estos procesos funcionan en crudos pesados con alta permeabilidad. Si tienes otro caso, no, desgraciadamente, no es la tecnología más recomendada. Gracias. Continuamos con una pregunta de Maybelis Pérez. ¿En qué proporción se incrementan los costos al añadir el precipitante de asfalteno? ¿Hasta qué punto es rentable el proceso? Si bien es cierto, la economía del proceso está, como estamos a nivel de laboratorio, no te puedo dar una economía firme. Te puedo decir clase cero en economía, como tú bien sabes, es un orden de magnitud. Podemos ver incrementos, hemos observado incrementos entre 0.5 y 1.5 dólares por barril utilizando estos aditivos. Si uno va a la referencia original, al trabajo original, vemos que se utilizan los asfaltenos, los aditivos precipitantes de asfaltenos se utilizan en ppm, partes por billón. Eso quiere decir que el volumen es muy pequeño. Sin embargo, son productos relativamente caros. Entonces, cuando uno hace los cálculos, clase cero te da ese valor, entre 50 y 1.5, 2 dólares por barril, incremento en la producción. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Víctor Vázquez Torán. Pregunta, ¿tiene alguna opinión sobre la tecnología de mejoramientos de Viscositor Heavy to Light, VHTL, de la empresa Fluid Oil? No la conozco. Ok, pues pasamos a la siguiente entonces. Jean-Pierre Massap, uno de nuestros estudiantes, pregunta, ¿conoce o tiene alguna experiencia en la recuperación de crudo mediante la inyección de CO2? ¿Factores de recobro asociados? No. Recuperación mejorada con CO2 no he trabajado. Lo que sí puedo decir y que es que
Hay que tener mucho cuidado con la inyección de CO2 porque puede conllevar a la precipitación de asfaltenos a fondo de pozo. En el área del CO2 sí se utiliza para recuperación mejorada en crudos livianos y medianos, los cuales tienen permeabilidades bajas. Ahí es una área obviamente muy cercana a lo que acabamos de presentar, pero el objetivo es incrementar la producción de crudo por la inyección de CO2, pero puede inducir precipitación de asfalteno. Hay que tener mucho cuidado y hay que vigilar la curva, la presión a fondo de pozo y cuál es la solubilidad del CO2 en el medio y todo este tipo de actividades. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Y el objetivo otra vez en la emisión de CO2 no es mejorar el crudo, sino incrementar la producción. Entonces, los objetivos son diferentes, pero tienen áreas en común. Perfecto, César. No tenemos más preguntas, tenemos comentarios de agradecimiento, pero en el chat ya no tenemos más preguntas. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Bueno, con esta última pregunta ya culminamos la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos su participación, agradecemos al profesor su tiempo y compartir con nosotros esta interesante información. Dejo al equipo coordinador para que nos dé sus palabras finales de despedida. Los esperamos en una próxima conferencia en las próximas semanas. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias, César. Me uno a los comentarios de los estudiantes que dejaron el chat, donde te están felicitando, excelente presentación. Y bueno, yo, además de unirnos al hecho que seas venezolano, también nos une el hecho de que trabajes en Chevron, y Chevron ha sido una de las compañías tradicionales en Venezuela que se dedica al crudo pesado, tanto en La Faja como en Boscán. Y por lo tanto, pues espero estar en contacto cercano y para un tema que es de tanta importancia para Venezuela, porque si más de la mitad de las reservas mundiales son crudo pesado, bueno, en Venezuela es probablemente más del 80%. Entonces es una cosa vital para Venezuela, y pues estamos encantados de haber oído tu presentación y estar en contacto contigo. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Juan, gracias, Maristela, gracias, Vincenzo, por la invitación, y fue un gusto siempre hablar con los estudiantes y hablar sobre un tema realmente fascinante, pues, y que como Vincenzo sabe, ya en el año 2000 ya estábamos trabajando nosotros en eso. Entonces, es un tema que todavía sigue siendo muy de actualidad. Sí, y esperamos que con los $75 que está el Brent ahorita, pues haya un impulso hacia la tecnología y la investigación en este campo. Exactamente. Así es. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Ok, hasta luego.